¿Empezamos ya entonces? Cuando quieras. Rafa Rius, buenos días. Buenos días, Manolo y las personas que nos escuchan. Las personas solo, ¿eh? Hombre, personas quiere decir de cualquier sexo. Hombres, mujeres y LGTBI, lo que haga falta. Vale, vale. A ver, porque te oigo bajito, pero intentaré solucionarlo yo. Porque si no, la liaremos, ¿verdad? Ahora me oyes un poco mejor. Ahora te oigo un poco mejor, pero aún te podría oír mejor. Bueno, pues vamos allá, cuando quieras. Bueno, pues el primer tema que me propone Rafa es que hablemos de inmigrantes en Canarias, el otro turismo. Pues Sí, te toca empezar. pues con lo de otro turismo me refiero evidentemente a los migrantes en busca de refugio, que aunque a algunas personas les pueda parecer políticamente poco correcto llamar eso turismo, y hacer bromas macabras con un tema tan deplorable, pues a veces el sarcasmo ayuda a entender ciertos despropósitos o ciertas situaciones difícilmente comprensibles, pero que nos muestran de manera patente la cara más trágica e inhumana del mundo en el que vivimos, ¿no? Y es que en las Canarias se están viviendo estos días un curioso y paradójico fenómeno de convergencia humana. Mm. De una parte comienzan a llegar de nuevo contingentes de turistas, sobre todo británicos y alemanes, dada la relativamente baja incidencia del virus en las islas. Y de otra parte está aumentando exponencialmente la llegada de cayucos y pateras. O sea, son dos caras de una misma moneda de visitantes, ¿no? Sí, señor. Entonces, bueno, en estos momentos el Ministerio de Inclusión Social del señor José Luis Escrivá está financiando en estos momentos cerca de 6.000 plazas de acogida de migrantes, que es el doble que a principios de este mes, de las que casi 4.500 están en 12 complejos turísticos que se encontraban cerrados o sin actividad debido a la crisis del sector, ¿no? Mm. Entonces, el mes pasado, en su comparecencia a principios de mes, creo que fue el 7 de octubre, en el Congreso, antes de viajar a Canarias, el compañero Escrivá subrayó ante los diputados que en ese momento 3 de cada 4 plazas de acogida para inmigrantes en España estaban precisamente en las Canarias, cuando a comienzos de año disponían de poco más de un centenar, porque ya se había acabado la ola que a partir del 2010, si recordamos, había llenado de inmigrantes las islas. Eso ya se había controlado, no llegaban, pero como hemos recordado tantas veces, pues el hecho de cerrar la salida por unos lugares pues está haciendo que se acumulen por otros, independientemente del hecho de que haya mafias trabajando en el sector y intereses oscuros de diferentes estados, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues la situación es muy, muy complicada, porque el primer centro turístico que se inauguró, que estaba en el campo internacional de Maspalomas, en Gran Canaria, Mm. permitió dar un alivio transitorio al muelle de Arguineguín, que sabemos que allí, bueno, la situación es caótica. A partir de sufrir la primera crisis de saturación. Y bueno, gracias a esta iniciativa, este complejo de Maspalomas, pues sacó del ERTE a medio centenar de empleados e incluso volvió a facturar con sus proveedores, ¿no? En una situación que se ha repetido con diferentes cifras en cada caso en otros establecimientos turísticos convertidos transitoriamente en albergues de acogida humanitaria. El día que Escrivá ofreció estos datos al Congreso, a principios de octubre, el flujo de inmigrantes a Canarias acababa de rebasar los 6.000, de los cuales 2.000 fueron derivados a estos complejos turísticos. Pero 3 semanas más tarde, las llegadas, y no son cifras definitivas, en estos momentos superan los 11.000. El muelle de Arguineguín ha llegado a acoger algunos días a más de 1.400 personas amontonadas y durmiendo en el suelo.
Bueno, la situación no parece que mejora y están intentando completar lo de las plazas turísticas con casi 400 viviendas de la Sareb, del Banco Malo, y varios espacios militares en desuso. Y a pesar de ello, o complementariamente con ello, ya han empezado por parte del gobierno progresista de coalición del compañero Sánchez las primeras deportaciones. Hace unos días salieron las primeras 20 personas por vía aérea a Mauritania, pero claro, hablando de más de 11.000, 20 personas, pues la verdad es que es, como se suele decir, el chocolate del oro, aparte de la indignidad que supone, ¿no? Y las envían a Mauritania, que es un país con el que tiene establecido un convenio en la línea habitual de externalizar el problema, igual que ha pasado con Marruecos, con Libia y con algún otro país, ¿no? Externalizan el problema mediante pago de la correspondiente cuota, y a pesar de que las personas deportadas no sean mauritanas, como es el caso, y por supuesto no se sepa en qué condiciones van a ser recibidas. Bueno, pues da igual, el gobierno del progreso ya ha empezado a deportar. Pero claro, el problema se extiende como el aceite, es decir, por otra parte también están empezando a llegar pateras al archipiélago balear, es decir, las Islas Baleares ya han llegado algunas, muy poquitas, está empezando ahora, pero es todo un síntoma, ¿no? Y también, por supuesto, a la costa este mediterránea de la península. Porque, bueno, y para acabar, y como no nos cansamos de repetir, por muchas indignas deportaciones, nunca van a dar abasto. Es como intentar detener la corriente de un río caudaloso con una mano, ¿no? Así que, si algo queda claro, es que con pandemia o sin ella, el flujo va a continuar imparablemente, mientras las causas que lo producen, que también lo hemos comentado innumerables veces, es decir, las variadas miserias que soportan, causadas por la codicia de las excolonias y de las oligarquías locales, pues continúen o se agraven, que es lo que está sucediendo en la actualidad. Por lo tanto, pues bueno, pues el flujo continúa y la respuesta del gobierno, entretenido con historias locales, pues está siendo tan negativa como lo venía siendo hasta ahora. Muy bien. El otro día hablaba aquí el compañero de Salvamento Marítimo, Ismael Furió, y nos contaba todo eso desde el lugar de los acontecimientos marítimo, y están allí en Canarias. Así que el tema está muy calentito. Ha habido una época hay un apagón informativo hasta cierto punto en medios de comunicación. Se saca cuando no hay más remedio, pero otros temas de actualidad lo están tapando bastante. En Hombre, fin. si no apagón total, sí que se le dedica menos importancia y menos tiempo del que se debiera, porque a pesar del abnegado trabajo de los compañeros de Salvamento Marítimo, que estos días están salvando, no dan abasto, están salvando pateras y cayucos en toda la zona que hay entre el continente africano y las islas, pero es imposible. Verdaderos dramas, porque lo que llega es lo que llega, pero seguro que se hunden un montón de embarcaciones de lo que ni nos enteramos, ni siquiera Salvamento Marítimo puede hacer nada. Entonces es un drama humano de primera magnitud del que apenas nos enteramos. Muy bien, pues lo dejamos ahí, ¿vale? Como reflexión, como información. Y vamos a otro tema que ya lo hemos tratado aquí. La guerra en el Cáucaso, Nagorno-Karabaj y la estupidez de las fronteras, lo titulas tú. ¿Qué quieres contar? Pues aprovechar la ocasión para denunciar una vez más la estupidez de las fronteras, ¿no? Es decir, hace unas semanas lamentábamos el inicio de una nueva guerra en el Cáucaso entre Armenia y Azerbaiyán. Y Sí. ahora, bueno, después de 40 días de conflicto armado, se ha firmado un acuerdo de paz. Esperemos que dure. Azerbaiyán, Azerbaiyán y Armenia han acordado, bajo la mediación de
de Rusia, del señor Putin, poner fin a la guerra en Nagorno-Karabaj. Estos 40 días de combate se han saldado, como no podía ser de otra forma, con centenares de muertos militares y también la mayoría civiles. Y bueno, de momento se ha firmado, pero esta firma en Ereván, en la capital de Armenia, ha sido recibida como una traición del primer ministro Nikol Pashinyan, que, bueno, de manera evidente, claramente presionado por Putin, que es su principal aliado, pues bueno, ellos sabrán en qué han constituido esas presiones, pero al final ha acabado firmando de una manera muy perjudicial para los intereses de Armenia, porque el acuerdo consiste en respetar la línea de fuego actual, que contiene bastantes territorios y algunas ciudades importantes, como la ciudad de Shushi, que a partir de ahora quedan en poder de Azerbaiyán. Así que bueno, el presidente azerbaiyano Ilham Aliyev, pues muy contento, firmó junto a Putin una declaración en que, como digo, pues declaran un alto el fuego y un cese de todas las hostilidades, pero conservando la situación actual, ¿no? Porque el presidente Putin se encargó de especificar que el acuerdo establece que ambas partes se mantengan en las posiciones ocupadas en este momento y que Rusia desplegará un contingente de paz a lo largo del corredor que conecta el enclave con Armenia. Bien. Si recordamos, la clave del asunto estaba en que Nagorno-Karabaj es un enclave de población armenia en el interior del territorio de Azerbaiyán. Sí. Entonces, bueno, parece que han conseguido que les dejen un corredor, igual que la carretera que comunica la provincia de Valencia con el rincón de Ademuz. Estaba pensando lo mismo que tú. Estaba pensando en el rincón de Ademuz, sí. Pues algo parecido, salvando las enormes distancias. Claro, ya pero la población armenia de Nagorno-Karabaj querrá poder viajar a Ereván y Armenia, y entonces, bueno, pues parece ser que el acuerdo incluye ese corredor para que puedan comunicarse. Pero, como digo, a pesar del acuerdo, la situación dista de estar clara para los armenios, porque nada más firmarse el acuerdo, cientos de personas irrumpieron en la sede del gobierno armenio y del Parlamento para reivindicar que no entregaran el enclave de Azerbaiyán, ¿no? La cosa está muy calentita y muy fuerte, ¿no? Porque además de entrar en la sede del gobierno, donde provocaron destrozos, incluso algunos llegaron a entrar en la oficina de Pashinyan, ¿no? del presidente. Sí. Y exigió que el primer gobierno se reúna el primer ministro se reúna con ellos. Incluso algunos se acercaron a la residencia donde vive el presidente y su familia, provocando graves enfrentamientos con la policía. Lo cual hace presumir que, bueno, que se ha firmado ese acuerdo, pero que la situación, sobre todo desde el punto de vista de los armenios, que están muy calentitos, sobre todo porque recuerdan que detrás de Azerbaiyán está Turquía y ellos con Turquía tienen muchas cuentas pendientes, pues bueno, pues así están las cosas. Y como decía al principio, lo único que me lleva a la reflexión es que si las fronteras siempre a través de la historia han causado dolor y muerte, pues hay algunos casos especialmente ridículos como el que nos ocupa, que es el de los enclaves de población de una determinada etnia en territorios de otro estado, ¿no? Todo por la maldita manía de trazar líneas fronterizas por aquí y por allá, la mayoría de veces totalmente arbitrarias, para separar a las personas y para fomentar absurdos e irracionales sentimientos nacionalistas que no llevan a ninguna parte que no sea trágica. Bien, ¿y qué solución tiene si no es ese acuerdo de paz? La otra solución es matarse a tiros ahí. No, si el acuerdo de paz está muy bien. Lo único que con la crónica de los enfrentamientos de los armenios que no están de acuerdo con el presidente, indica que es un poco pan para hoy y hambre para mañana. Es decir, que a la más mínima provocación, pues es de temer que se desarrolle otro conflicto armado, y que, bueno, que lo único que lo puede detener es la presencia de tropas rusas,
pero bueno, ni siquiera eso, porque ya sabemos cómo le fue en Afganistán y en otros lugares donde han metido baza, ¿no? Recordamos un poco y terminamos, si quieres, con esto para situar a la gente que no nos oyó hablar en la otra ocasión de este conflicto bélico, la zona La, geográficamente. Así la muy, zona es la zona del Cáucaso, es una zona... y bueno, por eso digo, los límites más Sí, geográficos. está situado junto al Mar Negro, tiene una importante cordillera que es el Cáucaso, Sí, con cumbres de más de 3.000 metros y luego toda la zona llana que hay hasta el Mar Negro, ¿no? Y es un corredor que comunica Oriente Medio con Asia Central que a través de la historia pues, ha sido muy transitado y bueno, ha habido numerosas invasiones en uno y otro sentido y es una zona densamente poblada y que, bueno, que siempre, vamos, que los conflictos no le vienen de nuevo, ha sido siempre una zona bastante conflictiva. Recordemos que era una zona que en tiempos soviéticos pertenecía a la Rusia soviética y que con la desaparición del régimen soviético y la sí. creación de las nuevas repúblicas, pues se ha intentado restaurar los distintos territorios de las distintas etnias, pero en algunos casos con absurdos como el que estábamos comentando de un enclave como es Nagorno-Karabaj de etnia armenia, incluso recordemos que son de religión cristiana, mientras que Azerbaiyán es de religión islámica, y que por lo tanto es un foco permanente de posibles conflictos. Esperemos que no sea así. Bien, pues lo dejamos ahí. Sí, lo dejamos aquí de momento y como digo, esperemos que la paz que acaban de firmar dure todo lo posible. Pues nos vamos a otro asunto que de este sí que se ocupan, se han ocupado y seguirán ocupándose, me temo, los medios de comunicación. De ese sí que tenemos sobrada información. Pero tú me pones aquí un título un tanto irónico. Joe Biden, 2 puntos, puedo prometer y prometo. Me Sí, suena ¿a qué a, te suena? me suena a Adolfo, no sé qué, pero en fin, Sí, puedo prometer y prometo. efectivamente, es una frase que ha pasado a la historia como una de las más estúpidas que le han podido decir. Y famosas, Puedo prometer y prometo, y famosas, efectivamente. sí, Y bueno, pues me ha sonado, no sé por qué, al leer las promesas de Joe Biden, me ha sonado a las promesas de Adolfo Suárez, ¿no? sí, sí. Eh, Porque, bueno, vamos a repasar rapidísimamente lo que ha dicho, pero me suena a puedo prometer y prometo, pero luego ya veremos lo que cumplo, ¿no? Vamos a ir, a ver. Eh, ¿En qué te has fijado más de Joe Biden? Porque hay mucho en que fijarse y poco a poco cada vez la gente va eh, contando más cosas de su historia pasada como político, porque ha habido momentos, su larga historia pasada. sí, eso es, ha habido momentos en que la gente se creía que casi iba a haber una revolución en Estados Unidos porque la había ganado a Trump, ¿no? Y nada más lejos, ¿no? A ver, Sí, bueno, algunos que llegaban a confundir Biden con Lenin o algo así. madre No, mía. Va- normalmente, en primer lugar, pertenece al ala derecha de los demócratas, que tampoco es que sean peligrosos izquierdistas en general. Pero entre lo de su puedo prometer y prometo hay cosas que son factibles, que es muy difícil que cumpla porque no ofrecen mayores problemas, y otras que en cambio que es de temer que sean muy difíciles de llevar a cabo y que se tenga que tragar sus promesas. Entre las que es posible que se cumplan está, por ejemplo, su intención de volver a adherirse al Acuerdo de París contra el cambio climático, Ah, después de que Trump anunciase que lo abandonaba hace 3 años y que se lo cumpliera recientemente, hace poco. Eso no pasa nada, es decir, queda muy bien, no cuesta nada, sobre todo no cuesta prácticamente dinero y seguramente lo hará, eso lo cumplirá, se volverá a adherir a los acuerdos de París, que es más una declaración de intenciones que nada que obligue a algo real, porque por ejemplo... te refieres al Acuerdo de París, Sí, que, sí, que, que si aquí adhiera y no lo cumpla, no hará ni más ni menos que lo que están haciendo la mayoría
de los que están adheridos, es decir, Adherirse, adherirse al carro, así. exactamente. Después hacer lo que... Porque, por ejemplo, hay cosas como la limitación de emisiones que entra en contradicción con otra de sus promesas, que es reactivar la industria. Claro, él ha dicho que reactivará la industria con energías renovables y lo ha presentado muy bonito, pero mucho me temo que tanto Wall Street como los industriales directamente implicados, dado que las industrias, perdón, las energías clásicas son más baratas, pues me temo que lo de las renovables harán alguna declaración de intenciones, algún acto simbólico, alguna industria que simbólicamente funcionará con aerogeneradores o con placas solares y poco más. Es decir, que mucho me temo que las emisiones seguirán como siempre. Están diciendo que la industria automovilística apuesta definitivamente por el coche eléctrico, aunque en el fondo, después si vas mirando por el coche eléctrico, al final acabas en energías sucias. Es Sí, decir, sí, sí. Lo de eléctrico tiene un poco de limpio porque las baterías y demás, pero bueno, aparte de eso, primero tiene un stock de coches convencionales del que tendrán que deshacerse y venderlos. sí, Lo cual quiere decir que, bueno, la cosa va para largo, ¿no? sí. Así que, bueno, ya en el 2050 veremos a ver si un porcentaje significativo ya son eléctricos, pero en principio, de momento, la intención de volver a adherirse al Acuerdo de París se cumplirá, pero la efectividad de esa adhesión es más que cuestionable y sobre todo a largo plazo. Bueno, otro aspecto es respecto al coronavirus, que como sabemos se encuentra en las primeras posiciones mundiales de afectación. Biden defiende un plan con algunas medidas bastante curiosas, pero bastante difíciles de cumplir. Por ejemplo, un plan con test gratuitos para todos los estadounidenses. No dice si los sin papeles también o qué. Bueno, eso es difícilmente conseguible. Recordemos que en Estados Unidos, si no recuerdo mal, hay unos 240 millones de personas que son unos cuantos test. Sí, Pero bueno, bueno, y otra cosa, test gratuitos, ¿qué tipo de test primero? Y segundo, ¿cada cuánto tiempo? Porque sabemos que por ahora, y por lo que sabemos y conocemos de los test de coronavirus o del COVID-19, son fotografías del momento. Es decir, que un test de PCR hecho hoy puede ser que que el mañana no sirve de nada. pasado mañana no sirva para nada. Test gratuitos que una vez, siempre, hasta que se ataje la pandemia, a todos, como tú dices, bueno, De momento queda muy bien decirlo. Por lo sí, tanto, eso entraría dentro de lo del puedo prometer y prometo. vale. Luego hay otras cosas relacionadas con la pandemia, como por ejemplo la contratación de 100.000 personas como rastreadores, Mm. que eso sí que es factible, porque además los rastreadores tampoco requieren una formación de 5 años, vamos, un breve cursillo se puede formar para conseguir estos rastreadores que todos los expertos señalan que serían necesarios para detectar el rastro de la infección. Y bueno, pues eso al menos es bastante factible. Como también el hecho de que quiere que existan al menos 10 centros de pruebas en cada estado y que las agencias federales, que sabemos que allí hay dos tipos de organismos, igual de alguna manera como en España con la cuestión autonómica y estatal, ¿no? Es decir, hay organismos de cada estado y hay algunos federales, que son lo que aquí serían los estatales, ¿no? Los dependientes del gobierno central. Sí, Bueno, pues allí los dependientes de Washington ha solicitado que pongan todos los recursos a disposición de la erradicación de la pandemia y sí. bueno, y va a imponer el uso obligatorio de mascarillas, cosa que a estas alturas nos parece un poco extraño cuando en Europa, por ejemplo, ya se ha generalizado, ¿no? Pero bueno, eh, sin salir del tema sanitario, otra cosa que es de prometer y prometo, pero de difícil ejecución, es que ha prometido ampliar el Obamacare.
a la vez que ha anunciado un plan para asegurar que el 97% de los estadounidenses van a tener un seguro médico público similar al que ya tienen los ancianos del Medicaid. Bueno, sabemos que Obama patinó bastante con esto, se quedó en buenas intenciones, porque los poderosos seguros médicos y la poderosa sanidad privada le impidió llegar a la mayor parte de lo que se proponía, que la gran esperanza negra cuando fue elegido nos creíamos que iba a revolucionar algunos temas como de la sanidad, y luego se quedó pues en lo que está ahora, que es totalmente insuficiente, ¿no? Sí. La gente se sigue arruinando pagando seguros privados. O muriéndose, porque O no puede. muriéndose directamente si no pueden pagar, claro. ¿Eso es la última promesa que quieres señalar? ¿O hay Hay más? alguna otra por ahí, por ejemplo, quiere aumentar el salario mínimo a $15 la hora. Por último, tomar una decisión de 180 grados respecto a la que lleva en estos momentos Trump, ¿no? En materia de impuestos, donde el republicano proponía, o sea, Trump proponía una reducción a las grandes fortunas y a los grandes capitales, Biden, el demócrata, propone una subida. Propone una subida del impuesto a sociedades al 28%, el tipo máximo de impuestos sobre la renta y un tributo a las rentas más altas y a las grandes empresas. Eso, bueno, ya veremos, porque ahí significaría, como por otra parte ocurre en España, tocar poderosos intereses y, como decía Quevedo, poderoso caballero es don dinero, y por lo tanto ahí con Wall Street hemos topado, Sancho, y no sé yo cómo acabará la cosa, pero bueno, al menos bien está que se lo proponga, ¿no? Y luego, por último, ha acabado con una inversión prometida de 2 billones con B de dólares para garantizar nuevos puestos de trabajo, porque sabemos que se estaba invirtiendo la curva de paro y estaba creciendo desde que empezó la pandemia, ¿no? Y bueno, y para acabar, el tema de la inmigración dice que lo va a suavizar, que por supuesto va a paralizar el muro, va a negociar con México unas condiciones más humanas en la frontera. En principio ha declarado que se muestra contrario a todas las políticas llevadas a cabo por Trump y que las va a revocar. Cosas tan sangrientas como separar a los niños de sus padres en la frontera y otras cosas por el estilo, ¿no? Y en educación ha prometido ampliar la oferta de escuelas y universidades públicas, que en Estados Unidos es muy reducida, actualmente son muy escasas. Ha ofrecido perdonar la deuda de los préstamos a los estudiantes, que sabemos que allí estudian con préstamos que luego devuelven a bajo interés poco a poco cuando empiezan a trabajar. Que dice que solo va a financiar con el dinero que recaude de la subida de impuestos a las grandes fortunas, con lo cual... Pues toda la lechera suena. Sí, suena bastante de la lechera. Y por lo que se refiere a las armas, pues también suena bastante al cuento de la lechera, ¿no? Porque ha anunciado que habrá cambios legislativos como la prohibición de fabricación y venta de armas de asalto, es decir, de lanzallamas, bazucas y cosas de esas, no. Esa prohibición en las tiendas que se venden al público en general, ¿no? Me imagino que se refiere a eso, Sí. a que una persona, un civil cualquiera, no pueda acercarse a la tienda del barrio y decir, deme usted un lanzallamas que... Hombre, eso en un país donde los bancos regalan armas en lugar de sartenes, pues la verdad es que es bastante utópico. Pero bueno, bien está que al menos se lo plantee, ¿no? Vale. ¿Qué quería preguntarte yo? Quería preguntarte si eso que tú, esa lista que has desgranado, ¿es parte de su programa electoral o es una parte ya de su programa, digamos, de gobierno que han elaborado para que en enero, supuestamente, si todo va bien y Trump se va de la Casa Blanca, vamos,
y empiezan o lo sacan a rastras. o lo sacan a rastra, que puede ser, pues ¿eso qué es? Esas promesas que tú has relatado, ¿que son? ¿Una hoja de ruta ya de su gobierno o es aquello del programa electoral que se dice lo que se quiere, se dice de todo en un programa Hombre, electoral? ambas cosas. Es decir, eran lo que llevaba su programa electoral, que al menos tenía algo, aunque en algunos casos fuera utópico o de difícil realización, pero que lo llevaba su programa electoral y que es la base en la que ahora su equipo provisional de gobierno está reunido estos días para intentar, a partir de ese programa electoral, ver cómo van elaborando ya propuestas concretas de gobierno, ¿no? Entonces, bueno, me imagino que en muchos casos algunas cosas desaparecerán, muchas novedades no habrán respecto a esto, porque son habas contadas, es decir, no, tampoco tiene un excesivo margen de maniobra, pero en principio el simple hecho de la multilateralidad, es decir, el que considere que Estados Unidos no es el único sheriff del universo, sino que va a haber contactos con otras potencias, incluso parece ser que con China, las relaciones internacionales van a existir, cosa que con Trump no existía más que para alguna que otra animalada, como las hechas con Irán. Pues bueno, por lo menos va a haber, según esas promesas, conversaciones, contactos, reuniones, pues bueno, algo es algo, ¿no? Entonces, a partir de esto que hemos comentado brevemente, pues me imagino que el equipo provisional de gobierno de Trump está reuniéndose estos días para intentar llevar adelante. Veremos en qué queda la cosa. Muy bien, iremos viendo, como tú dices, si el puedo prometer y prometo pasa a la etapa siguiente, es decir, puedo cumplir y cumplo. A ver si. Eso ya está más difícil, pero en fin, esperemos que sí. Bien, Rafa, llevamos mucho tiempo hablando. Aquí podíamos poner una pausita y como nos queda además un tema solo y ya es de casa, Pues bien, lo retomamos después de escuchar un poco de música, vale, perfecto, ¿vale? vale. Y el tema que nos quedaba pendiente o que nos queda en el listado, en el sumario, dice los por supuestos generales del Estado. Sí, Además, me señalas en el escrito que tal cual, no que te has no es equivocado. un error de tecleo. No, eso es, los por supuesto. eh, Cuenta, a ver, ¿de qué va? Eh, Hombre, digo por supuestos porque a pesar de que la portavoz Montero, la señora de Hacienda, ha recalcado que se trata de unos presupuestos excepcionales para una situación excepcional, como estamos viendo estos días en la defensa que está haciendo en el Congreso, pues no hay en ellos nada especialmente novedoso o que no se diera por supuesto, es decir, que no fuera previsible. Entonces vamos a ver algunos por supuestos, ¿no? Por Vamos, supuesto que van a ser, por ejemplo, por supuesto que van a ser expansivos. Es decir, van a suponer un aumento generalizado en los de ya me lío, Montero, ¿no? En los de Montoro. Montoro. Con esto de Montoro y Montero, al final parece que ¿Sabes? es un trabalenguas. Vale. Bueno, pues Expansivo significa que van a gastar más pasta, que va a haber más. sí, que se van a expandir, que van a haber más pasta para una serie de partidas importantes, ¿no? Vale. Entonces, eso se daba por supuesto, es decir, no podía ser, si está diciendo que es una situación excepcional, pues las partidas, sobre todo determinadas partidas, tienen que serlo también, Mm. excepcionales, ¿no? Entonces, bueno, hay otros por supuesto que también están claros. Por supuesto que a pesar de la que está cayendo y de su inutilidad en un contexto en el que son otras guerras, el gasto militar, que recordemos que era de 3.000 millones, volverá a ser prioritario. Es decir, Pues eso en estos momentos, si preguntas en la calle, nadie consideraría que el gasto militar es una prioridad en nuestro país, ¿no? sí, porque además hay una cosa curiosa y es que a veces hago cosas bastante extrañas
y es que me he dedicado a visitar la página web del gobierno, es decir, de presidencia del gobierno. Sí. Y curiosamente, bueno, hablan de todas las partidas, de los gastos, de la vocación social de los presupuestos y tal, pero en ese resumen que hacen de los presupuestos generales del Estado en la página web de Presidencia del Gobierno, no aparece citada ni de refilón la partida destinada al gasto militar. Es curioso. Es decir, yo no quiero ser mal pensado ni pensar que esa omisión ha sido voluntaria, pero bueno, pero huele a eso, ¿eh? Entonces, bueno, el caso es que el gasto militar, que bueno, la excusa es la de siempre, que lo tienen comprometido con la OTAN, con la defensa europea, etcétera, etcétera, pero en principio va a ser una de las partidas, si no la que más numerosa, de los 3.000 millones, que como tantas veces hemos comentado también, se refiere solo al Ministerio de Defensa. Sí. Otra cosa es las partidas correspondientes a gastos militares de otros ministerios, que eso ya ni se cuenta. Sí, sí. Bueno, seguimos con más por supuestos. Por supuesto que le está montando bronca y se seguirá montando bronca en el Congreso por buscar el apoyo de Bildu y Esquerra Republicana. Y a propósito de si yo no me adjunto con Ciudadanos, si tal y cual, bueno, pues hay algunos, en algunos casos, estoy pensando en el señor Rufián, que explica con argumentos y detalles, perdón, detalles concretos cuáles son las razones por las que Esquerra Republicana se niega a sentarse con Ciudadanos a partir de una serie de cuestiones concretas y las ha especificado. Pero el resto de descalificaciones pues van en la línea de siempre. Porque si Bildu son unos etarras, que yo no sé cuándo van a dejar de sacarle el jugo a ETA, ¿no? Hace ya más de 10 años que no pega un tiro, pero da igual. Sí, es el run run que vamos a tener que escuchar, yo creo que para siempre, de determinados partidos de la derecha, ¿no? Si Bildu van a ser proetarras, filoetarras toda su vida. Un poco les resbala, porque un día hablando con Matute, ¿no? Su representante, Sí. uno de sus representantes en el Congreso, pues nos dijo que bueno. Que lo asumía, vamos, lo tenían ya asumido. Por no decir una grosería, en otras palabras, que le importaba un bledo, y en otras más gruesas aún, que eso, que se la trae floja, vamos, que se le sigan con el run run, los de filoetarras, proetarras y todo eso. ¿Qué le vamos a hacer? Es que desde mi punto de vista, lo que no puede hacer es situarse a la altura conceptual de ellos. Oye, pues claro, eso lo dicen porque son unos fachas. Bueno, no vale la pena, y yo en eso estoy de acuerdo con Matutes, entrar en ese nivel de diálogo y de discusión, ¿no? Porque es absolutamente estúpido. Como tú dices muy bien, nunca responden a esas argumentaciones de la derechona, pero para un sector del público, sabes que ellos lo utilizan porque aún vende, a pesar de... Sí. Es decir, claro. Ese tipo de argumentos, como demuestra los 70 millones de votos del señor Trump, parece ser que todavía tienen su público. Sí. Pero bueno, en cualquier caso, a mí me parece que la actitud, en concreto estuve viendo la intervención de el señor Rufián y me pareció bastante razonable. En el sentido de que, bueno, que frente a las acusaciones de sectarismo y de no querer pactar con Ciudadanos y tal, él explicó que no era un capricho y que no querían pactar por esto, por otro y por lo de más allá. A lo cual no contestaron, evidentemente, siguieron con sus descalificaciones de costumbre, vamos. Entonces, bueno, como resumen de por supuesto, pues era simplemente decir que, por supuesto, todo lo sucedido y lo que queda por suceder hasta que se aprueben, que parece ser que sin duda se van a aprobar, pues entra dentro de lo previsto en el guión. Es decir, porque se manifiestan a favor o en contra, pero saben que de la aprobación de los presupuestos depende, entre otras cosas, la llegada de los fondos de ayuda europeos, y ningún grupo está dispuesto a asumir
el fracaso o incluso el retraso en la llegada de esos fondos. Con lo cual, como Europa ya ha dejado bastante claro que condicionaba la llegada de los fondos y la rapidez lo condicionaba la aprobación de los presupuestos, pues bueno, pues me imagino que acabarán aprobándose. Así que, bueno, pues la portavoz se ha dedicado a resaltar que el gasto social alcanza 239.000 millones de euros, que es el mayor de la historia, que sube un 10% respecto al año pasado. Bien. En fin, lo de siempre, lo que tocaba decir, que eso también No va a decir lo contrario, pero se ahora da por supuesto. gente pensando que está sin recibir aún pues las ayudas de la primera etapa de la primera hora del COVID, gente que no ha recibido ayudas aún de los ERTES, etcétera, etcétera, que sigue habiendo desahucios, gente que no le han contestado al paro desde el mes de agosto, aunque lo tiene solicitado y está viviendo de ayudas familiares y todas esas cosas. Sí, sí, sí. Los macro discursos muchas veces se contradicen con las realidades, las micro realidades, podríamos decir, de la gente, de las familias y de las personas que tienen que subsistir día a día. Que en la tribuna del Congreso el día a día del personal de la calle no cabe, ¿no? No, evidentemente esas colas que vemos en la televisión de los bancos de alimentos y los comedores sociales, etcétera, eso no saben de macrocifras, ni de miles de millones, ni de fondos europeos, ni de nada por el estilo. Ellos lo único que saben es que tienen que hacer horas de cola para conseguir un paquete de garbanzos y poder dar de comer a la familia, ¿no? O Es volverse decir, a hacer papeleo, a ir de oficina en oficina, o encontrarse con teléfonos que no responden, o peor aún, después de haber hecho los papeleos correspondientes, encontrarse que no hay respuesta. Me relataba un compañero que un familiar suyo tenía derecho a paro, que sí, que había rellenado todos los papeles, que le había dicho que de acuerdo, que estaba todo correcto, en el mes de agosto, y que aún no había recibido nada. Y hay gente de los ERTES, aún de la primera etapa, que no han cobrado. sí, Y, sí, sí, sí. Claro, pero el problema es que ellos siempre utilizan el tiempo verbal del futuro. Por sí, ejemplo, la señora Montero decía, el ingreso mínimo vital beneficiará a 850.000 hogares. Y es un beneficiar. arma, claro, beneficiará. No se sabe cuándo. Pero ahora solo ha llegado, no llega al 15% de las solicitudes. Con lo cual, eso de hablar siempre en futuro es muy tramposo desde mi punto de vista, ¿no? Sí. Es decir, claro, porque es muy fácil. Sí, sí, beneficiará a cerca de 1 millón de hogares. Es un arma estratégica en la lucha contra la pobreza severa. Pero de momento la pobreza severa se acerca a 1/3 de la población de un país supuestamente europeo y desarrollado. Es decir, que los por supuestos y las buenas intenciones, la mayor parte se queda en eso. Luego, bueno, hay otras partidas que evidentemente pues, se tenía que incrementar, ¿no? La inversión en sanidad va a subir un 75%, Hombre. contando con los fondos españoles y los europeos. Bueno, incluso la ministra defiende que es una oportunidad para que el conjunto del sistema sanitario se pueda reforzar. Bueno, ya veremos. De momento, en el nivel que está ahora y esperemos que la curva se aplane y que no suba más, ya hay varias autonomías que tienen las UCI saturadas, que los ingresos hospitalarios siguen subiendo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, la conclusión sería, pues que como dicen los italianos, parole, parole, parole. Es decir, mucha palabra, pero veremos cuántos de esos por supuestos que se dan por supuestos, a ver cuántas partidas de esos presupuestos que tan preocupados están por la sanidad, las becas, los servicios sociales, cuántas partidas se quedan sin ejecutar. Porque sabemos que más de una vez acaba el año y partidas aprobadas para determinados gastos no se han gastado. Entonces, bueno, pues como digo, O cuántas de esas partidas, insisto en lo mismo, tardan tanto tiempo que llegan a ser inútiles cuando llegan, o llegan tarde,
o han destrozado la vida de muchas personas. Cuando me refiero a la vida, me refiero a su forma de vida o de negocio, de pequeños comercios. Ahora están con el tema de la hostelería, ¿no? Y el otro día se veía la gran diferencia, por ejemplo, a los bares y restaurantes que en nuestro país han obligado a cerrar por cuestiones sanitarias y de propagación del virus, pues como en otros países, Alemania o Italia, al mismo tiempo que dictaban esa normativa de que los restaurantes cerrarán a tal hora, que no se podrá abrir o consumir en su interior, etcétera, pues al mismo tiempo ponía encima de la mesa para allá, es decir, para mañana, oiga, tantos millones de euros. Aquí Sí, sí. esas cosas no existen. Tienen que salir los hosteleros, como ha pasado en Cataluña, a llenar de pintura y de globos llenos de pintura roja, creo que era, la fachada de la Generalitat. Gente que normalmente no suele manifestarse porque suelen ser autónomos, pequeñas eh, empresas, etcétera, pues es lógico que los veas cabreados, ¿no? Por eso me refiero no solo a que no los ejecuten, sino a que lleguen tarde o no lleguen o solo sean palabras o no siquiera hayan pensado en que el señor o la señora o la pequeña empresa que tiene un bar o un restaurante se va al carajo si tiene que cerrar del todo y necesitará una ayuda, algo similar a un ERTE o algo parecido, ¿no? No, pues parece ser que como no lo sienten en sus propias carnes, no lo tienen demasiado en cuenta, porque como comentaba, se me ha ocurrido dar un vistazo a la página oficial de la presidencia del gobierno y bueno, se resumen los principales aspectos de los presupuestos y hablan pues de lo que queda muy bien, ¿no? De los incrementos en becas, en sanidad, en servicios sociales, para las pymes, para la creación de empleo. Pero, por ejemplo, pues eso que comentaba, no he visto ninguna mención acerca de por qué nos gastamos 3.000 millones en gasto militar absolutamente prescindible, ¿no? Es curioso el silencio en las cosas que no les interesa. O por qué se están produciendo esos retrasos tan flagrantes en la llegada de las ayudas a donde tienen que llegar, que es a las personas. Pero bueno, ¿tienen sentimiento de culpa? Yo personalmente no lo creo. Muy bien, Rafa, pues es un buen resumen para terminar. Que no te, aunque el sentimiento de culpa es un sentimiento un tanto cristiano, No, judeocristiano, bueno, pero ellos da- son cristianos y no sirve de nada, bueno, evidentemente. es verdad, para ellos a lo mejor le vale la expresión. Pero no creo que se planteen eso. Ojalá me equivocara. Pero el caso es que para empezar a creer algo de lo que dicen, más allá de sus discursos parlamentarios en el Congreso, tendríamos que empezar a ver que el dinero real empieza a llegar a las casas y a las personas y empiezan a disminuir drásticamente las colas de los comedores sociales y de los bancos de alimentos. Cuando vea los bancos de alimentos con las puertas cerradas, a partir de ahí empezaré a creerme algo de lo que dicen. Muy bien, por el tiempo lo dejamos aquí, ¿te parece? Me parece perfecto. Pues hasta la semana que viene, si no pasa nada y estamos todos por aquí y con buena salud, pues Eh, seguiremos hablando. pues sí, salud y hasta la próxima semana. Bueno, de la radio ya nos hemos ido, Rafa. ¿Y de la tele? De la si quieres llamar tele a esto, pues llámalo. Bueno, llámalo como quieras, de la imagen. Del vidrio este, aún no, aún estamos. Si quieres nos vamos y intentamos ver lo del micrófono. ¿Quieres que te eche que le demos un repaso Sí, sí, o si no quieres le tienes tiempo? podemos... No, sí, dime cómo... de momento me has dicho que hay 3 rayitas arriba. Bueno, vale, vale, pero espérate que nos vayamos de la imagen, porque si no la gente va a decir y a lo mejor se pone Que solucionamos nuestros problemas técnicos en directo. a lo mejor se pone alguno a arreglar el suyo también y dice, bueno, mira por vuestra culpa lo que me ha pasado. Vale, espera.